Hola, profe. Aún tiene el micrófono apagado, por si acaso. Más encima me apagó el micrófono. Bien, ya dijimos que los algoritmos voraces funcionan rara vez. Cuando funcionan son geniales, pero no siempre funcionan. Hay otros casos en los cuales podemos hacer una búsqueda más inteligente si es que se cumplen ciertas condiciones. Y ese caso lo vamos a discutir, uno de esos casos lo vamos a discutir ahora aquí. Se conoce como programación dinámica. En lo de programación, en el título de lo que estamos hablando, se entiende la palabra programación en el sentido de programar cómo usar ciertos recursos, digamos, qué sé yo, no en el sentido de escribir un programa de computador. La idea general, vamos a decir de qué es lo que se trata el cuento, vamos a discutir la estructura general de los programas, de cómo se desarrolla, digamos, un programa utilizando programación dinámica y cómo se demuestra, y vamos a ver un ejemplo, probablemente el ejemplo en realidad lo vamos a terminar discutiendo en detalle la próxima semana. Nosotros vimos varios casos en los cuales nosotros, en forma tal vez arbitraria, dividíamos nuestro problema en etapas. Y eh, la idea de los algoritmos voraces era en cada etapa elegir alguna opción y echarle para adelante, elegir la opción que se veía mejor en ese punto y echarle para adelante. La otra cosa que nosotros vimos de dividir en etapas era la situación de usar algún esquema de backtracking, o sea, pruebe una alternativa, si es que eso no funciona, intenta la siguiente, que es en el fondo la idea de backtracking. Eh, y eso nos lleva a backtracking o alguna cosa como branch and bound o alguna cosa así, que son todos medios parientes de esas cosas. En muchos casos, algún esquema de backtracking nos va a llevar a intentar resolver repetidas veces el mismo subproblema. Y en ese caso, si es que esa es la situación, digamos, si nos damos cuenta de que ese es el caso, obviamente resulta más práctico simplemente decir, oiga, este problema ya lo había resuelto antes, ¿cuál fue la solución que le di en ese momento? En vez de volver a resolver el cuento de cero. La idea entonces es guardar el resultado de la solución de los subproblemas que vayan apareciendo, y si es que algún subproblema aparece nuevamente, utilizar la solución que habíamos calculado la primera vez. Hay varias maneras de organizar esta idea que tienen nombres diferentes, digamos, y que son aplicables en situaciones distintas también. Algunas de ellas en realidad estrictamente no deberían llamarse programación dinámica. Una idea es simplemente seguir la misma idea que estábamos planteando, o sea, plantear un programa recursivo que vaya resolviendo un problema grande, digamos, etapa por etapa, y cada vez que resuelve un problema más pequeño, registra en la solución de ese problema más pequeño alguna estructura de datos adecuada, y antes de tirarse a resolver algún problema, obviamente revisa si es que ese problema ya se había resuelto antes. A esto le llaman memorización. Hoy estamos usando memoria, ¿cierto? Por alguna razón que no he logrado encontrar una explicación cuerda para esto, a esta estrategia en realidad se le llama memorización. Se les perdió la R entre medio. No sé por qué le llaman memorización. Incluso en inglés también usan la palabra memorization, que tampoco es una palabra que realmente existe en inglés. Pero bueno, esa es una idea. Eso en rigor estricto no es propiamente tal programación dinámica. Lo que es programación dinámica es
organizar los cálculos de tal manera que vamos resolviendo problemas de los más pequeñitos hacia los más grandes en forma sistemática, cuidando de que cada vez que requiera calcular la solución a un problema, los problemas de los que, los subproblemas de los que depende, digamos, ya hayan sido calculados antes, ¿sí? La idea es que esas soluciones de problemas pequeños se organizan en alguna estructura de datos y esa estructura de datos, dado que en muchos de los casos resulta ser un arreglo, generalmente le llaman tabla. Y eso es lo que realmente es programación dinámica propiamente tal. Hay veces en que podemos ahorrar memoria por la vía de ir descartando de la estructura subproblemas cuyas soluciones sabemos que no vamos a usar más, ¿sí? Eso. Hay varias variantes ahí en eso y esta introducción que uno puede hacer. Para mostrar el problema, digamos, con un ejemplo bastante burdo, en realidad es un problema de juguete, pero que de alguna manera muestra cómo funciona la cosa, cuáles son las ideas generales que podemos usar para enfrentar el tema. Consideremos los números de Fibonacci. Los números de Fibonacci están definidos por la recurrencia fn más 2 es fn más 1 más fn, donde f sub 0 es 0 y f sub 1 es 1. Vamos a ilustrar, como digo, algunas de las cosas acá. Nosotros sabemos que fn se puede resolver esa recurrencia, resulta ser esa cosa de ahí, digamos, donde tau es el número de la sección áurea, 1,61803, bla, 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 y el número de Fibonacci n es aproximadamente tau a la n partido raíz de 5. Porque 1 menos tau es menos, ¿cómo se llama? Es menos 0,6, y por lo tanto al crecer el n, el término 1 menos tau se nos va a 0. Esto de aquí. En 64 bits podemos meter f sub n hasta el n, que es 93,86, o sea, en el fondo podemos calcular con 64 bits usando en mi computador de acá, que es un x86-64 en C, con unsigned long int, podemos llegar a calcular el número de Fibonacci hasta 93. ¿Sí? Y el cálculo recursivo ingenuo de los números de Fibonacci, unsigned long long Fibonacci, unsigned long long es 64 bits en mi máquina. Si n es menor o igual a 1, retornamos n, y en caso contrario, calculamos Fibonacci para n-1 y le sumamos Fibonacci para n-2. Si tomamos como medida de tiempo de cuánto se demora este programa, el número de llamadas, llamando C sub n al número de llamadas para calcular el número f sub n, resulta que para calcular C sub 0 tenemos una llamada, C sub 1 es una llamada también, o sea, tenemos ese punto de partida, y para calcular el número de Fibonacci de n más 2, el número de llamadas recursivas para calcular n más 1, más el para calcular n y uno más. Resulta que esa recurrencia se puede resolver y resulta que C sub n es 2 veces fn más 1 menos 1. ¿Se recuerdan lo que habíamos dicho respecto de que lo que es f sub n aproximadamente? Vemos que C sub n crece en forma exponencial, ¿sí?
se supone que crece como 2 partido por raíz de 5 tau a la n aproximadamente, o sea, rápido. Si no me cree, si no sabe resolver recurrencias, sustituye y se da cuenta que cumple con las condiciones. Y para saber cuánto espacio necesita esto, el espacio que esto necesita va a ser simplemente proporcional a n. Bien, ups, aquí se me anduvo cortando otra cosa, por si no se me iba a hacer demasiado grande también. Bueno, estamos poniendo como tope n100, digamos, para simplemente simplificar las cosas. Tengo un arreglo, el que llamo mem, de n, en el cual voy registrando los valores conocidos. Y tengo un arreglo de boolean paralelo, el que lo llamo known, conocido, en el cual anoto si es que el valor se conoce. ¿Sí? Conozco inicialmente que mem de 0 es 0, mem de 1 es 1, eso se me fue fuera de la pantalla acá. Sé que conozco el valor para 0 y para 1. Los demás, como estas son variables estáticas, en C, comienzan inicializadas en 0 o falso. Así que falso para los bool. Entonces, lo que hace nuestra versión memorizada de Fibonacci es, si es que se conoce el valor de n, retorne simplemente el valor correspondiente. O sea, perdón, si no se conoce el valor para n, calcúlelo llamando la función recursivamente y registre que el valor se conoce. Y si es que no se conoce, haga el cálculo, si es que se conoce, simplemente pase de largo y retorne el valor conocido. Si ustedes hacen el trabajo de correr estos dos programas para algún número razonable, digamos de n, qué sé yo, 20 o alguna cosa así, se van a dar cuenta de que en la versión memorizada es prácticamente instantánea. En cambio, la versión recursiva se demora su buen tiempo en entregar el resultado. Este programa es para calcular Fibonacci de n, efectúa exactamente n llamadas y usa memoria proporcional a n. En realidad, la versión que tenemos está usando tamaño dos arreglos de tamaño 100, pero en realidad es fácil de reorganizar el programa de manera de que solamente use espacio según lo que necesita. Programación dinámica. Como dijimos, la idea de programación dinámica, en vez de utilizar la recursión para ir llenando las cosas conforme nos vamos encontrando con los problemas, es ir calculando sistemáticamente las cosas desde los problemas pequeños hacia los problemas más grandes. O sea, en este caso, la idea es ir calculando los números Fibonacci y Fibonacci, ¿cómo se llama? Sistemáticamente desde los valores chicos hacia los valores grandes. Y para eso vamos a tener un arreglo mem en que vamos a ir registrando los valores calculados. Esta es nuestra tabla de nuestra descripción genérica de qué es lo que es programación dinámica. Y tiene que ser de tamaño en -2, pero si no nos va a quedar la crema, así que por eso está este tamaño medio raro aquí. Llenamos las dos primeras posiciones, mem de 0 con 0, mem de 1 con 1, y vamos calculando desde 2 hasta n. El mem de i es el mem de i menos 1, o sea, el valor calculado antes de Fibonacci de i menos 1 más el valor calculado antes de Fibonacci de i menos 2. Como estamos calculando de abajo hacia arriba, el momento que queramos calcular el mem de i lo hemos calculado antes, así que
no estamos haciendo nada que no corresponda acá. Y una vez que hayamos llenado nuestras reglas llegando hasta n, podemos simplemente retornar el último valor y estamos listos, ¿sí? Nuevamente, la gracia de esto, en el fondo, es que nos ahorramos todo el cuento de la maquinaria recursiva. Yo sé que ustedes son alérgicos a todo lo que es recursión, así que ahí ya tienen una ventaja para ustedes. Para mí es una desventaja, pero bueno, eso es gusto de cada cual, digamos. Y el programa es eficiente, hace operaciones que no son proporcionales a n simplemente. No hay llamadas recursivas ni ninguna cosa rara, así que fácil, ¿sí? Ahorrando memoria, nuestra versión siguiente va precisamente en el sentido de lo que nosotros habíamos dicho. O sea, oiga, en realidad, cuando usted quiera calcular el valor de número de Fibonacci de n, requiere el de n-1 y el de n-2. Los anteriores, en realidad, puede descartarlos. No, ¿para qué guardarlos si es que en realidad no los va a usar nunca más? Vamos a usar un par de variables a las que vamos a llamar b y a para guardar esos valores y estar usando solamente esos valores para hacer la pega. O sea, estamos haciendo lo que habíamos anunciado antes de tener programación dinámica, pero ahorrando espacio por la vía de no guardar valores que no se usan. Entonces, nuestro siguiente programa es el siguiente. Ponemos a en 0, b en 1, tenemos una variable temporal, y para i de 2 hasta n, lo que hacemos es calcular el temporal, o sea, el siguiente número de Fibonacci como b más a, y básicamente ajustamos el b y el a según corresponda, y una vez que hayamos terminado con toda esta historia, retornamos b, se acabó la historia. El programa efectúa trabajo proporcional a n y usa memoria constante, o sea, con esto no estamos usando más memoria de la estrictamente, o sea, estamos usando, bueno, memoria constante, ¿sí? Obviamente también, ya que estamos en eso, nosotros podríamos sazonar nuestro sistema de memorización también con algún esquema de, oiga, sabemos que estos datos, estas soluciones a estos subproblemas no los vamos a usar nunca más, así que descártelo, haga espacio en la estructura de memoria, cosa que no siempre es tan fácil de saber qué cosas se van a usar a futuro o no, o simplemente usar algún esquema de, oiga, me quedé corto de memoria, hagamos espacio por la vía de eliminar partes de lo que tenemos almacenado, posiblemente los subproblemas más viejos que hayamos calculado, qué sé yo, usar algún criterio adecuado, digamos, para tratar de no descartar subproblemas que sí se van a usar nuevamente a futuro. Bueno, ¿cuándo es aplicable la programación dinámica? Estamos hablando, igual como estábamos hablando en backtracking, o estábamos hablando de algoritmos voraces, estamos hablando de resolver algún problema P que se resuelve en etapas, eligiendo una parte de la solución llamémosle P minúscula, en cada una de las etapas, ¿sí? El tema es aplicable y en el fondo esto sirve de criterio para demostrar que esto funciona, digamos, que nos entrega realmente lo que estamos pidiendo. Y lo vamos a contrastar con nuestros algoritmos voraces. Nuevamente tenemos el tema de estructura inductiva. Da la elección Petongo, que es un subproblema menor P', tal que si P' es solución viable de P', Pitongo unión P' es solución viable de P. O sea, igual que en el caso de
algoritmos voraces, el P' no tiene restricciones externas. Superestructura óptima, la misma historia que teníamos también para algoritmos voraces. Si P' queda de P al sacar P tongo y P' es óptima para P', P' con P tongo es óptima para P. Hasta ahí estamos exactamente en la misma situación. La diferencia que hace programación dinámica con respecto a algoritmos voraces es elección completa. Entre todas las opciones que tenemos para elegir el P, este que estamos mencionando acá, elija aquel petongo que da el mejor resultado combinado con Pi', una solución óptima para el problema que resulta de eliminar petongo de P. ¿Sí? O sea, aquí estamos diciendo, no es que, oiga, elija el primero que se le ponga por delante o el que parezca mejor en este momento, sino que estamos diciendo, revise todas las posibilidades y quédese con la mejor. La diferencia de algoritmos voraces, como no conocemos un criterio, y probablemente no exista un criterio que nos diga cuál es el petongo que tengo que elegir, básicamente lo que tengo que hacer es revisar todas las posibilidades. Y eso nos lleva naturalmente a una recursión. Resuelva sus problemas recursivamente y elija aquella combinación que da la solución global óptima. Lo anterior lo estamos planteando en el fondo en términos de encuentra el mejor, donde el mejor puede ser el más grande o puede ser el más chico, pero también este mismo tipo de idea es aplicable a la situación de determinar si es que hay alguna solución posible o encontrar una solución si es que hay. ¿Sí? Primer problema de programación dinámica que vamos a plantear como tal, digamos, es nuevamente un problema un poquitito artificial, pero que igual sirve para subir el ánimo. Supongamos que después de un semestre particularmente difícil, incluyendo ramos como algoritmo de complejidad, terminó el semestre finalmente y nos vamos a nuestro lugar predilecto y resulta que ahí nos presentan con el siguiente problema. Nos presentan un arreglo de N botellas en línea de cerveza eslovaca, no hay cervezas mejores. Si no me creen, vayan a Eslovaquia y pruébenlo. Las vamos a numerar de 0 a n-1. Nosotros somos computines, nos gusta programar en C o Python. La botella número I contiene V sub I, volumen I de cerveza. Y lo que queremos hacer es, obviamente, para olvidar las penas del terrible semestre que acabamos de sobrevivir, tomar lo más que se puede. Pero el personaje que nos está planteando el problema nos pone la restricción de que no debemos beber de dos botellas vecinas. O sea, si es que bebemos de la botella 0, no tenemos prohibido beber de la botella 1. ¿Sí? Primer paso para plantear una solución al problema es plantear una solución recursiva. En el fondo, usamos una idea como backtrackingística, decidir si bebemos la última botella, en cuyo caso debemos omitir la penúltima, y después de eso, en el fondo lo que estamos diciendo, oiga, beba lo más que pueda, pero llegando a la botella 0 a la n-3, porque la n-2 sabemos que no la tenemos prohibida porque nos tomamos la n-1. O dejamos la última botella de lado, decidimos que esa no la vamos a beber, en cuyo caso lo que tenemos que hacer es calcular el máximo de
que podemos beber de las botellas de la 0 a la N-2, porque acabamos de decir que la N-1 la vamos a dejar de lado, por lo tanto tenemos permiso de bebernos la N-2, según las reglas del juego que nos pone. Para el máximo posible de beber M sub K, considerando únicamente las primeras K botellas, sabemos claramente que M sub 0, considerando 0 botellas en el fondo, es 0. O sea, si es que no hay botellas, bueno, no puedo beber nada y esta es mi vida. M sub 1, considerando solamente una botella, es V sub 0, porque es claramente el óptimo de, si me dicen, oiga, puede tomarse la botella 0 o no tomársela, el máximo que puedo tomar es tomármela. Y por lo que habíamos dicho antes, el M sub K más 2 es el máximo entre el M sub K más 1, si es que elijo no tomarme la última botella. Y la otra opción es tomarse la última botella, o sea, la botella de K-1, y antes de eso tomarse las anteriores. ¿Sí? Para resolver este problema en C, vamos a usar un par de variables globales, que ya llamemos que sean 32, digamos, simplemente por poner un límite, puede ser cualquier cosa. N es el número de botellas que nos ofrecen en el problema. El programa recursivo resulta directamente el planteamiento que hemos dado, tiene una estructura similar al cálculo recursivo número Fibonacci, y podemos analizar su tiempo de ejecución y nos va a dar algo más o menos similar. La solución recursiva en el fondo es esta cosa de acá. O sea, si n es 0, no bebemos nada, si n es 1, retorne esto. En caso contrario, retorna el máximo de esta llamada recursiva, y esta llamada recursiva más el volumen correspondiente. ¿Sí? Wow. Profe, ¿Sí? ¿cómo se excluye el tema de los vecinos? ¿De qué, perdón? El tema de los vecinos. Eh, los vecinos están excluidos aquí, o sea, aquí estoy diciendo, oiga, el n no me lo tomo, en cuyo caso estoy tomando el máximo hasta la n-1, ¿sí? O me tomo el n-1, en cuyo caso estoy excluyendo el anterior, ¿sí? Revisen aquí parece que hay algo medio, bueno, ahí está la condición, o sea, en el fondo, tomando que tengo K más 2 botellas disponibles, ¿sí? O sea, tengo las botellas hasta, ¿cómo se llama? Numeradas de la 0 hasta la K más 1, ¿sí? ¿Qué opciones tengo? Tómese, que no se tome la K más 1, en cuyo caso es el máximo de tomar hasta la K, o sea, el MK más 1, ¿sí? Y esto en realidad está malo acá. En caso de que sí se tome la K, tiene esta situación de acá, ¿sí? Reducción K, ¿sí? O sea, ahí estoy básicamente saltándome uno. Estoy diciendo, me tomo esta, tengo que saltarme la anterior, y de las anteriores tome, de los que vengan antes de eso, digamos, tome todo lo que puedo. ¿Se entiende o no? Y que entonces falta hacerlo al revés también, porque no está considerando el caso en que sí se tome el K más 1. Y que si me lo tomo está incluido aquí. O sea, está Porque el ese caso es que no K, me lo no es tome K y más está el 1. caso que sí me lo tome. Y La botella es K más 1, ¿no? Entonces tenemos el caso en que no me tomo la botella
Y el caso en que sí me lo tomo, Sí, por eso digo, esto está debería malo. ser ese, pero ahí dice K nomás. Sí, no, esto está El- malo. ahí, Está malo, esto dice que es más único. ya. Y lo otro que tengo que es como es Fibonacci, va a ser un algoritmo parecido a ON. O sea, El máximo de eso va a ser recorrer directamente todas sí, las o botellas, sea, entonces hace, claro, esto, precisamente es muy parecido al algoritmo de Fibonacci, del cálculo de Fibonacci recursivo, el asunto se va a demorar más o menos lo mismo el programa, este programa de acá, ¿sí? Que hay dos llamadas recursivas, uno para n-1 y uno para n-2 y otras operaciones más, así que el tiempo de ejecución va a ser parecido. Y esto definitivamente no es una manera razonable de resolverlo, ¿sí? ¿Estamos o no se entiende lo que estamos hablando? Ya, sigamos entonces. Programación dinámica. Aquí se da precisamente la situación que estábamos planteando, o sea, tengo que elegir entre las dos opciones y no queda claro a primera vista si es que a mí me conviene o no tomarme la última botella de la lista y por lo tanto lo que tengo que hacer es calcular las dos opciones. El tema es que igual que en el caso del cálculo de los números de Fibonacci, aquí hay un montón de situaciones que se repiten y no tiene ningún sentido estar rehaciendo el cálculo montones de veces. Si queremos usar programación dinámica, les dejo a ustedes el ejercicio de hacerlo por memorización. La estructura de datos obvia es registrar en un arreglo, llámele MB sub K, cuánto es el máximo de lo que se puede beber considerando solo las primeras K botellas, ¿sí? Y eso lo usamos entonces en vez de estar haciendo las llamadas recursivas. El orden para ir llenando este arreglo es bastante natural, igual como lo hicimos en el caso del cálculo de los números de Fibonacci ¿cómo se llama? Por programación dinámica, es ir llenando ese arreglo ir creciendo en el número de botellas que vamos considerando. Y eso nos da este programa de programación dinámica. En realidad, si ustedes se fijan, nuevamente es súper parecido al programa correspondiente de Fibonacci. Claro que aquí, en vez de estar haciendo el cálculo en forma recursiva, aquí estamos simplemente haciendo acceso al arreglo y por lo tanto el tiempo de ejecución de esta cosa es bastante decente, digamos, de ser simplemente proporcional a n, no exponencial a n. O sea, tenemos una ganancia en tiempo de ejecución bastante sustancial. Y ya que estamos en eso, al igual que en el caso de Fibonacci, también acá podemos ahorrar espacio por la vía de simplemente solo registrar lo máximo que podemos beber para los últimos dos, porque los anteriores en realidad no los vamos a usar nunca más. Lo único malo es que, así como estamos, nos va a decir, oiga, con esto usted puede beber un máximo de 5 litros de cerveza, lo cual no es muy recomendable, nos puede producir algún problema serio, pero supongamos que así sea. Pero a mí no me interesa saber simplemente que me diga, oiga, el máximo de cerveza que puede beber es tanto, sino que lo que a mí me interesa realmente es qué botellas debo elegir. Típicamente en los programas de programación dinámica tenemos precisamente todavía ese problema pendiente. O sea, en el fondo calculé cuál es la mejor opción en cada uno de los pasos, pero necesito reconstruir la solución completa de la lista de cosas. Para realmente resolver el problema, entonces decir, oiga, lo que usted tiene que hacer es tomarse la botella 1, la 3, qué sé yo,
Lo que tengo que hacer es registrar adicionalmente si para cada una de las botellas si la solución óptima para ese se obtuvo bebiendo o no bebiendo la botella numerada K, cuando llegamos acá, ahí. ¿Cuál es el ganador de la comparación para esa situación? Y después ese registro, recorrerlo básicamente en reversa para reconstruir la solución. Entonces, para completar el cuento, digamos, vamos a registrar además eh, cuánto, quién gana, digamos, o sea, si gana o no, si vamos a beber o no esa botella, ¿sí? O sea, cuál es el que ganó en la comparación correspondiente. Tenemos otro arreglo que nos va registrando, que vamos a usar para registrar cuál botella tomamos. Y para registrar los ganadores, un problema un poquitito más complicado, digamos. Eh, Hacemos básicamente lo mismo que antes. Esto, agregamos esta línea, vamos registrando cuáles son los ganadores en cada caso. Si es que tenemos solamente una bebida, una botella, claramente esa no la tomamos, así que el wins para cero es verdadero. Y después vamos haciendo el cálculo. Si es que en el fondo en vez de usar el máximo, simplemente vemos cuál de los dos dio el máximo. Si este de aquí resultó ser mayor que este, significa que esta no me la tomé y por lo tanto esa perdió. En caso contrario, el máximo es el otro, digamos, y esa ganó. Y retornamos simplemente, igual que antes, el MB. Pero a la pasada llenamos el arreglo wins. ¿Quiénes fueron los ganadores en cada una de las comparaciones? Y para reconstruir la solución, usamos esto de aquí, que básicamente lo que hace es una revisión recursiva que va registrando cuáles se beben y cuáles no. Y el programa principal, en el fondo, lo que hace es pedir los datos y llamar a beer para saber qué es lo máximo que yo podría beber y enseguida me dice cuáles tengo que beber también. ¿Sí? Bien, esa es la estrategia general de programación dinámica. ¿Cómo se desarrollaría un programa de programación dinámica? Los pasos están detallados también en más detalle en el apunte. Son hartos pasos, digamos, pero si uno los sigue paso a paso, los resultados van a ser un programa bonito y entendible y eficiente que resuelve el problema. Los ejemplos que nosotros resolvimos son dos, pero en general uno puede resolver mucho más y se da cuenta que la estrategia general para llegar a la solución es más o menos siempre la misma. El primer paso es plantear la recurrencia. O sea, tenemos el problema, dividimos en etapas y vemos cómo armamos la recurrencia. Nos interesa acá identificar los subproblemas que son relevantes y cómo se combinan para una solución. Tenemos que ver cómo identificar todas las alternativas relevantes. En el caso de beber cerveza tenemos solamente la opción de beber o no la botella del caso. En algunos casos podrán haber un número variable de alternativas posibles en cada paso. ¿Cómo elegimos la mejor de todas ellas? ¿Cuál es la mejor de todas las combinaciones posibles? Una vez armado ese cuento, en el fondo, con la recurrencia y todas las otras parafernalias que tenemos, estamos en condiciones de escribir un programa recursivo. Que eso va a ser generalmente una traducción bastante mecánica a lo que habíamos hecho en términos de plantear
recurrencia. Ese programa recursivo, por lo demás, vale la pena escribirlo de todas maneras, porque nos va a servir para por lo menos resolver algunos casos chicos, digamos, y usarlos como casos de prueba para nuestro programa final. Siguiente punto es identificar claramente los subproblemas, que básicamente en nuestro caso considera tomar nuestro programa recursivo y ver cuáles son todas las formas en las que se llama a sí mismo, ¿sí? ¿Dónde están las llamadas recursivas? ¿Cuáles son los posibles conjuntos de argumentos que hay? En el caso de nuestro programa de Fibonacci, estábamos llamándolo para n-1 y para n-2. En el caso de beber cerveza, también lo estábamos llamando para n-1 y para n-2. ¿Sí? Una vez que tengamos claro eso, en el fondo los conjuntos de posibles argumentos nos dicen, oiga, aquí vamos a tener que registrar problemas en el caso de Fibonacci y también beber cerveza. Vamos a tener que registrar problemas en un arreglo porque estamos hablando de un n que es n-1 y n-2 lo que estamos usando, ¿sí? En algunos otros casos podrán haber varios argumentos que tengamos que considerar. En ese caso, en realidad, nuestra tabla tal vez se transforme no en un simple arreglo, sino que se transforme en una matriz o posiblemente alguna otra cosa fea. Pero eso. Siguiente paso, si ustedes revisan el programa recursivo, el programa recursivo hace las llamadas recursivas en un cierto orden particular, porque lo escribieron así ustedes, pero en realidad lo que a ustedes les interesa no es el orden en que lo hizo el programa recursivo, sino que qué datos necesito realmente para poder calcular el siguiente. ¿Quiénes dependen de quiénes? Porque lo que a nosotros nos interesa es ir calculando las cosas de manera de tener listo lo que necesitamos a la hora de querer calcular uno nuevo. Por ejemplo, una manera es hacerse un monito, digamos, que diga, mire, este de aquí depende de todos estos otros de acá, y eso nos da una idea de cómo se enlazan las distintas cosas. Dado eso, con la organización de los datos que nosotros ya habíamos planteado en una tabla, nosotros estamos en condiciones ahora de decir, oiga, para poder lograr esto de que cada vez que necesite algo esté calculado antes, ¿en qué orden puedo ir llenando esta tabla? Una manera de hacer eso, obviamente, es ver de usar el orden en que iría llenando esa tabla el algoritmo recursivo. Pero eso no necesariamente nos da un orden que sea cómodo de programar. Puede ser que ese orden vaya llenando la tabla en forma un poco desparramada, digamos, y sea más ordenado, decir, oiga, vaya llenando la tabla fila por fila o columna por columna. Un buen orden de cálculo, un orden de cálculo correcto y que sea simple de programar, claramente es crítico en todo este cuento. Ahí hay que tener cuidado. Opcionalmente, revise cuánto tiempo y cuánto espacio nos toma este programa. Que me debe tener una idea de qué tanto recursos va a consumir esto. ¿Sí? Porque estamos hablando de un problema de juguete, digamos, de 10 por 10, bueno, mala suerte, cuánto necesita. Pues estamos hablando de un problema de millones por millones, la cosa se puede poner fea. Si se escribieron los pasos anteriores, si se hicieron con cuidado, tenemos claro entonces ahora cuál es el orden en que tenemos que guardar las cosas, tenemos claro la estructura de datos, tenemos claro cómo obtenemos los resultados, tenemos claro cómo ir calculando a partir de los resultados parciales o los resultados parciales más grandes, digamos así. Y por lo tanto, a esta altura del partido, armar el programa, escribir el algoritmo final, digamos, simplemente juntar todas las piezas que se hicieron antes.
como último comentario, y con eso hasta aquí vamos a llegar hoy día, las recurrencias que nosotros hemos estado usando miran hacia atrás, si quieren verlo de esa manera. O sea, en el fondo estamos diciendo, oiga, considere las N botellas y que analice la situación de qué es lo que pasa si se toma o no se toma la última. Y eso reduce el problema eh, eh, a los problemas de las primeras N-1 o las primeras N-2 botellas. ¿Sí? Pero nosotros podríamos, en el fondo, en vez de mirar hacia atrás en ese sentido, podríamos haber planteado la recurrencia mirando hacia adelante. O sea, decir en el caso de beber cerveza, vamos decidiendo botella por botella y veamos qué es lo que pasa si me tomo la botella número 0 o no me la tomo, qué es lo que me queda hacia adelante. ¿Sí? O sea, considerar qué es lo que nos falta para llegar al final, en vez de mirar desde el final hacia adelante cómo llegamos acá. El programa que vamos a construir usando esa recurrencia, en realidad, va a construir soluciones, pero en orden inverso. ¿Sí? ¿Cuál va a elegir para un caso particular? Va a depender de qué es lo que le resulta más cómodo, qué es lo que resulta más fácil de describir en términos de recurrencia, tal vez en el caso del problema, en el caso de nuestro maratón de tomar cerveza, no hace mucha diferencia, digamos que pueden haber otros problemas en los cuales mirar las cosas desde un extremo o del otro hace una diferencia sustancial. Eso. Y nos quedan en este momento 10 minutos que no tiene sentido. No nos podemos plantear el problema que queremos enfrentar a continuación, que se conoce como distancia de edición o distancia de Lenz. La distancia de edición, entre dos palabras, es el mínimo número de cambios de símbolo, inserciones y eliminaciones de símbolos individuales que transforman una de las palabras en otra. Calcular esta distancia, que en realidad explícitamente lo que nos piden es la distancia, pero generalmente nos va a interesar no solamente, oiga, para llegar de aquí a allá pueden ser 15 modificaciones, pero cuáles son, no tengo idea. Generalmente no es una solución muy ideal. ¿Sí? Por ejemplo, para editar casas a calle, lo que podemos hacer es alinear las cosas de manera de indicar dónde se hace una inserción o una eliminación. Los dos C coinciden, las A coinciden, esta S la cambiamos por una L, insertamos una L acá, cambiamos la A por E y la S la eliminamos. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces una manera de marcar el secuencia. O sea, en este caso son 4 operaciones: cambiar la S por una L, insertar una L, cambiar la A por una E y eliminar la S. En este caso particular, ese es el mínimo número de cambios necesarios para hacer para cambiar casas a calle. Obviamente, en este caso es más o menos obvio que no se puede hacer con menos, digamos. Claramente, si es que a mí me están planteando este mismo problema, pero las palabras que las que estoy procesando son mucho más grandes, tienen, qué sé yo, miles de símbolos, millones de símbolos incluso, que son situaciones reales que se dan, eh, por ejemplo, en biología molecular, a la gente que hace esta clase de cosas, digamos, que compara genomas, o sea, los genes de, qué sé yo, dos plantas distintas, les interesa saber cuáles son las modificaciones, cuáles son las diferencias, digamos, entre esos dos genes, los dos genes correspondientes en las plantas distintas.
Y eso entonces ahí estamos hablando en genes, estamos hablando, ustedes vieron esa clase de cosas, supongo, en biología en el colegio, estamos hablando de típicamente millones de pares de bases. O sea, ahí el problema es bastante más complicado que simplemente echarle una mirada y se entiende, ¿sí? Y esa clase de problemas son los que nosotros queremos buscar soluciones eficientes acá. Pero eso, cómo hacerlo en concreto, digamos, vamos a discutirlo la próxima clase, el día martes. Por favor, échenle una mirada a lo que hemos estado hablando aquí, particularmente la estrategia para diseñar el programa, porque eso va a ser nuestra guía en lo que vamos a hacer a continuación para eh, armar nuestro programa de acá. Así que no hay más consultas, no hay nada más que, Profe, yo tengo una duda. dígame, En la misma diapositiva que tiene puesta, que creo que era la chico, perfecto, si la voy a poner grande de nuevo. vamos para allá, dígame. Ah, ya. Ahí. ¿Por qué no puedo cambiar la A por la L y la S por la E? Porque en ese caso me quedarían dos ediciones solamente. Como la A por la, Cambiar la A una L y la S a una E. En casas. Las últimas dos letras, cambiarla por las últimas dos de calle. ¿Por qué no puedo hacer ese cambio y tengo que eh, insertarlo despacio? a lo mejor a lo mejor está mal el ejemplo, pero a ver, tú dices casas, calle, ¿qué estás haciendo? Es que No como sé, son del mismo largo, podría sí, estás cambiar cambiando tres, la estás parte haciendo de cambiar SAS tres. por Y. Sí, estás cambiando tres, tienes razón. O sea, esto no es mínimo. Tienes razón. Mm, Entonces, eso. Pensé Gracias que había algún motivo por gracias el por cual se insertaban esos espacios. gracias por la votación. Entonces, ¿bajo qué condiciones agregaría espacios? Ya que, bueno, en Bueno, la o sea, teoría tengo... en realidad no, claro, estaba seguro que esto era mínimo, esto me equivoqué, como veo. En realidad lo que quería hacer era tener un ejemplo que mostrara todas las posibilidades de operaciones que hay. O sea, la operación de cambiar un símbolo por otro, la operación de eliminar un símbolo, la operación de agregar un símbolo. Mm, Es por esa razón el ejemplo. O sea, tiene toda la razón de que en realidad se puede hacer con tres, ¿no? Pero el ejemplo con tres es decir simplemente, oye, cambie el SAS por LLE y como que no tiene tantos chistes, ¿sí? Ah, Gracias ya, por la entonces está acotación. puesto más como para ejemplificar que Está hecho, más o que sea, como solución óptima. yo pensé realmente que era el mínimo, pero me equivoqué claramente. O sea, hay menos. Pero la idea de esto es mostrar cuáles son las operaciones posibles. Ya, Ya, muchas gracias. Ya, quedamos hasta acá por hoy día entonces y nos vemos el día martes temprano. Que pasen un buen fin de semana, cuídense profesor, mucho y nos vemos. profesor. Ajá. Yo quiero ver el tema de la corrección de mi tarea. Y ustedes, Aarón, Sí, ¿cuánto? Aaron Vargas. Dígame. Ah, bueno, ¿Qué? quiero ver primero en qué tanto me faltó puntaje, porque tuve un 48 y lo hice todo y encuentro que está bien, pero necesito saber la recorrección para poder decirle también y ahí mismo apelar. Revíselo, vea qué es lo que, compárelo con la solución planteada y me manda un correo o algo, ¿sí? Sé que veo y no sé cuál es el problema. Ya, déjenme revisarlo de nuevo y veo si le agrego algún comentario adicional y si no, conversamos el martes. El problema es que ahora
no puedo conversar mucho más con usted porque tengo una reunión en un par de minutos más. Hoy día Ya, no tengo tiempo, ya, ¿ya? Así ya, que el día martes sí, el día martes yo tengo clases con usted en la mañana y de ahí no tengo ninguna otra actividad, así que si fuera necesario podemos estar discutiendo 2 horas, si fuera necesario, ¿no? Pero de todas ya, maneras, échale otra mirada. Yo por mi lado voy a echarle otra revisada y voy a ver si vale la... O sea, en una de esas me confundí al corregir que podría pasar, espero que no, o de clarificar un poco más los comentarios, ¿no? ¿Sí? sí, y entonces hablamos para la próxima clase. Perfecto. Después de la clase, ¿te parece? Sí, ya. Chao, Chao, chao. profesor.